Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, versículo número 27 hasta el versículo número 30. Vamos a leer esta porción. Mateo capítulo número 5, 27 al 30. Nuestro tema, hermanos, lleva como título los verdaderos adúlteros. Hemos visto los verdaderos homicidas y en esta mañana estaremos considerando los verdaderos adúlteros. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo número 5, versículo 27 al versículo 30. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Padre, te damos gracias por dar la oportunidad nuevamente de estar acá delante de tu presencia, con el anhelo, el deseo de exponernos a tu palabra una vez más. Te pido que nos dirijas, que nos des sabiduría, que abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que nos hable, nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, nos instruya conforme a tu verdad gloriosa, maravillosa. Señor, ayúdanos, respáldanos, capacítanos, Señor, con tu verdad gloriosa, con tu verdad inmensa. Te agradecemos por esta grande oportunidad de estar acá delante de tu palabra. Enséñanos y guíanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, puede sentarse. Y vamos a estar considerando en esta mañana los versículos 27 al 28. Le voy a dar el bosquejo de estos versículos. Y vamos a ver en primer lugar la interpretación de los escribas y fariseos, como ya lo hemos estado considerando. En segundo lugar, la interpretación que Jesús hace, en este caso del mandamiento número 7 de la ley de Dios. Y en tercer lugar, la aplicación de Jesús. La interpretación de los escribas y fariseos. En segundo lugar, la interpretación de Jesús, versículo 28. Y en tercer lugar, la aplicación desde el versículo 29 al versículo 30. Pero en esta mañana solo consideraremos los dos primeros puntos. La interpretación de los escribas y fariseos y la interpretación de Jesús. En este caso del mandamiento número 7 de la ley de Dios, que dice, no cometerás adulterio. Y para recordarles dónde vamos, hermanos, en la secuencia, en el capítulo 5 de Mateo hemos estado considerando que Jesús está hablando de los que pertenecen a su reino. Y cuáles son sus actitudes, cuál es su conducta. Y también cuál es la conducta de estos para con la ley de Dios. Cómo es que ellos se relacionan con la palabra de Dios. Hemos visto que por ende Cristo vino a cumplir la ley, a obedecerla, a hacer el cumplimiento de lo que ella misma anunciaba, declaraba. Y por ende hay una amonestación fuerte a nosotros del compromiso que debemos tener siguiendo el ejemplo de Cristo también, el compromiso que Él tuvo para con la ley de Dios, con su palabra. Y es por eso que el quebrantar el mandamiento aún más pequeño de la ley de Dios nos hace más pequeños en el reino de los cielos, como lo hemos visto. Pero hay un versículo, que es el versículo 20, que es el contexto de nuestros pasajes, de lo que hemos estado considerando últimamente. Y vean lo que dice el versículo 20. Jesús ha dicho de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia, o vuestra rectitud, o vuestra obediencia a la ley de Dios no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dos personajes de los que hemos estado hablando últimamente, si esa obediencia no es mayor que la de los escribas, recuerdan que eran los maestros de Israel, y los fariseos eran personas
que se consideraban muy devotas a Dios, santas. Cristo está diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso significa, hermanos, que Dios demanda una justicia, una rectitud alta para pertenecer a su reino, para estar en su reino. Cosa que el mismo Señor dice que los fariseos y escribas realmente no poseían, aunque como hemos visto ya se consideraban los más santos, los más sabios, los más puros. Pero realmente hemos estado considerando que no es así. Y en el versículo 21 en adelante hasta el versículo 48, el Señor nos da 6 ilustraciones de lo que Él ha dicho acerca de los escribas y fariseos. Él nos está dando 6 ilustraciones de cómo realmente estos y el por qué realmente estos escribas y fariseos no eran personas que vienen en rectitud ante Dios, que eran transgresores en este caso, hermanos, de la ley de Dios, realmente. Y ya lo hemos estado considerando en el versículo 21 al versículo 26. Uno de los problemas que hemos estado considerando es que ellos tenían, hermanos, conceptos errados acerca de la ley de Dios, aunque la citaban. Estaban enfocados en la parte externa, más no en el corazón, más no en las intenciones, en los pensamientos, en la voluntad. Ya hemos visto la primera y es, no matarás. Ellos consideraban que el mandamiento no matar solo tenía que ver con el quitar la vida a una persona, pero Cristo dice que el hecho de que se enoje contra su hermano y aún profiera palabras de maldición, insulto, ya es culpable y al final merecedor del fuego del infierno. El enojarse con su hermano es una actitud del corazón interna. Aunque no le había quitado la vida a su hermano realmente, literalmente, sin embargo ya había cometido homicidio interior en el corazón, y eso es lo que Cristo está enfatizando y mostrando aquí. Que el problema no está en la parte externa, sino que está adentro del corazón. Que por ende lo externo es resultado de lo que hay interiormente, hermanos. Por ende estos escribas y fariseos estaban enfocados en la parte externa, estaban preocupados en no quitarle la vida literalmente a una persona, no importando que aún en su corazón le quitasen la vida a una persona todos los días. Y por ende esto que consideraremos en esta mañana es la segunda ilustración que el Señor da para mostrar la enseñanza errada de estos escribas y fariseos y la enseñanza correcta acerca, en este caso que Cristo hace acerca del mandamiento número 7, que es el de que no cometerás adulterio. Así que vamos a empezar, hermanos, a considerar estos versículos y vamos a ver en primer lugar, hermanos, la interpretación de los escribas y fariseos, que por ende era una interpretación errónea, porque ya vamos a verlo, estaban enfatizando la parte externa únicamente, no estaban prestando atención al corazón. Y vamos a ver entonces en primer lugar la interpretación de los escribas y fariseos. Dice el versículo número 27, oísteis que fue dicho. Eso es lo que les han enseñado a ustedes los escribas y fariseos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta es la enseñanza, por ende, que los escribas y fariseos enseñaban. Y como hemos podido considerar, era algo que han basado en las escrituras. Ellos citaban las escrituras, porque esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Pueden ir allí conmigo y ahí podemos confirmar y podemos decir, bueno, ellos estaban citando la escritura. Ellos estaban citando lo que realmente encontramos ahí en los 10 mandamientos, el séptimo de ellos, que es el no cometerás adulterio. En el versículo número 14, ahí encontramos, no cometerás adulterio. Este mandamiento precisamente hace parte del decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley mosaica, los 10 mandamientos, la ley moral. Y este mandamiento se sitúa en la categoría de nuestra relación con nuestro prójimo. Recuerden que los 10 mandamientos, 4 de ellos tienen que ver con nuestra relación ¿con quién? Con Dios.
Y el resto de ellos tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestra relación con nuestros semejantes. En el versículo número 2 empieza: honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 14, no matarás. Eso ya lo considerábamos. Y en el versículo número 13, versículo 14, no cometerás adulterio. Por tanto, versículo número 15, no hurtarás, no harás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por ende, hermanos, esta citación y esto que esos escribas y fariseos enseñaban, pues por ende hay una base, ¿verdad? En este caso citaban el mandamiento número 7 de la ley moral, que dice: no matarás. Por ende, como le decía, este mandamiento hace parte de nuestra relación con nuestro prójimo, de tal manera que el adulterio es afectar a nuestro prójimo, es afectar a nuestro semejante. El significado general de adulterio es unirse a una mujer que está bajo el pacto del matrimonio o viceversa. Una unión con una mujer, viceversa, que está bajo el pacto del matrimonio. De modo que el adulterio, hermanos, es un ataque directo a la primera institución dada por Dios que encontramos en Génesis 2, 22 y 24. Se lo voy a leer. El adulterio es, por ende, un ataque directo a la primera institución dada por Dios, que en este caso es el matrimonio. Génesis 2, versículo número 22, dice de la siguiente manera. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y digo entonces: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios ha establecido, ha instituido el matrimonio, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Les dijo, capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios les da la bendición allí, hermanos. Y señorean los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios establece el matrimonio, une al hombre y la mujer, dice se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, y los dos, no los tres, no los cuatro, hombre y mujer, serán una sola carne. Por ende, el adulterio, hermanos, es claramente un ataque a esa unión de un hombre y una mujer que se han unido, que están bajo el pacto del matrimonio. En el Antiguo Testamento encontramos que la ley para el adulterio no era otra cosa más sino la muerte. Eso lo encontramos en Levíticos 20, versículo 10. Levíticos 20, versículo 10, lo consideramos hace algunos meses. Y es lo que dice Levíticos 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por ende, el adulterio es algo realmente que Dios detesta, aborrece, por ende. Y eso lo encontramos ahí en los 10 mandamientos. Y de tal manera que había una pena, y la pena era, como dice Levíticos 20:10, la muerte. El adúltero y la adúltera indefectiblemente o irremisiblemente o seguramente serán ¿qué? Serán muertos. La pena capital, hermanos, encontramos ahí. Levíticos, ahí también en Levíticos encontramos amonestaciones claramente que vemos la desaprobación de Dios, en este caso, para el adulterio y todo acto sexual fuera del matrimonio. Capítulo 18 de Levíticos, versículo 19. Y como ustedes pueden ver, todo este capítulo tiene que ver con
lo que es la parte sexual, la inmoralidad sexual, ahí se está corrigiendo y por ende todo esto es una defensa a la primera institución dada por Dios, el matrimonio. Es una fuerte amonestación sobre el pecado del adulterio. En Levíticos capítulo 18, versículo 19 dice de la siguiente manera: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras estás en impureza menstrual. Versículo 20: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, que eso tiene que ver con adulterio, ¿verdad? Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Por ende ahí está, no tendrás acto, no cometerás adulterio. Y esto lo hemos repetido una y otra vez en las Escrituras. Por ende es algo que Dios desaprueba, que va en contra de su voluntad, que va en contra de su verdad, que va en contra, por ende, del diseño de Dios, que en este caso es el matrimonio. Proverbios capítulo 6, vayan conmigo allí. Proverbios capítulo 6, versículo 32, se sigue hablando acerca de este pecado, el adulterio. Proverbios 6, versículo 32. Dice así de la siguiente manera. Proverbios 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma el que hace tal cosa, es decir, el que adultera, el que comete adulterio. Heridas y vergüenza hallará. Por ende, esas son consecuencias, hermanos. Y su afrenta nunca ¿qué? Y su afrenta nunca será borrada. El que comete adulterio es falto de entendimiento, carente de conocimiento, carente de entendimiento. Va a corromper su alma el que tal hace, y hay consecuencias, heridas y vergüenza hallará. Tendrá como resultado, y su afrenta, va a haber una afrenta que la misma Escritura afirma que no será borrada. Es decir, que habrán marcas que van a quedar allí. Hay consecuencias, hay secuelas que van a quedar. Esto para mostrarles, por ende, hermanos, lo que es el adulterio y cómo el Señor penaliza el adulterio, habla en contra del adulterio. Por ende, defendiendo el matrimonio, la institución que Él, por ende, estableció desde el comienzo. Hasta aquí podemos considerar que la enseñanza de estos escribas y fariseos, pues, se fundamentaba en las Escrituras. No es que las Escrituras no hablan acerca del adulterio, ¿verdad? Sí, lo habla. Desde el comienzo vemos Dios hablando al respecto, anunciando, aún al escribir la ley en el corazón del hombre, escribiendo tal ley. ¿Ustedes recuerdan a José cuando está en Egipto? Y la esposa de Potifar quiere que él se llegue a ella. ¿Recuerdan? ¿Qué decía José al respecto? José decía, ¿cómo voy a hacer tal cosa y pecar contra quién? Contra Dios. De modo que aunque aún no se habían dado los 10 mandamientos, esto nos confirma lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 2, que la ley ha sido escrita en el corazón del hombre. Esos 10 mandamientos Dios los ha escrito en la ley, en el corazón del hombre, aún en su creación. De modo que José sabía que esa actitud o aquella relación que la mujer de Potifar quería tener con él era algo que era pecado ante Dios. Era quebrantar la ley de Dios. Y por eso es que él huye, hermanos, del adulterio. Esto lo veremos al final en la próxima enseñanza acerca de la aplicación que Cristo hace al respecto de este mandamiento. Y es que debemos tomar medidas drásticas, hermanos, contra el adulterio. Pero hasta acá, como les decía, la enseñanza de los escribas y fariseos pues tiene fundamento bíblico. La pregunta es, ¿pero en qué parte estaban equivocados? Ya que hemos considerado que lo que ellos decían y citaban y hablaban acerca de la ley de Dios estaba ahí escrito.
¿En dónde estaba el error de esos escribas y fariseos? ¿Por qué ellos no tienen una justicia perfecta, una rectitud perfecta? ¿Cuál es el problema, hermanos? Y por ende, hermanos, la respuesta la encontramos en la interpretación perfecta que Cristo hace. Es allí donde podemos darnos cuenta del error de los escribas y fariseos. No lo podríamos notar a no ser que Cristo hubiera hablado. El Dios hecho hombre, el Rey, hubiera revelado y nos diera la verdadera interpretación del mandamiento número 7 de la ley de Dios: no adulterarás. Hasta este momento los escribas y fariseos creían que el cometer adulterio era tener una relación sexual con una persona comprometida, y por ende eso es algo real. Pero veamos en segundo lugar la interpretación de Jesús. Versículo número 28 de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 28. Entonces, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, la enseñanza de los escribas y fariseos. Pero ahí encontramos, versículo 28, pero yo os digo. Recuerden que ahí la palabra pero yo, o el pero, expresa una oposición de ideas. Muestra que lo que Jesús va a decir, de alguna manera se opone al concepto mencionado anteriormente, o en este caso a la enseñanza que daban los escribas y fariseos, que es cometer adulterio. Lo que Jesús va a decir tiene cierta oposición. Hay una gran diferencia entre lo que Cristo va a decir a lo que los escribas y fariseos hablaban acerca de este mandamiento. Número 7, cometer adulterio. Y ahí está el versículo 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí empezamos a darnos cuenta, hermanos, el error de los escribas y fariseos. Lo que hace que la enseñanza de los escribas y fariseos sea errónea era la falta de considerar el corazón, que es donde proviene, hermanos, el pecado. Es decir, ellos solamente consideraban el adulterio como una acción física, como el acto sexual con una mujer comprometida. E ignoraban, hermanos, que este mandamiento abarcaba no solamente las acciones, sino las intenciones, la mente, la voluntad, las emociones que tienen que ver con lo que es el corazón. De modo que ellos estaban realmente olvidando la razón y donde se originaba el problema, el adulterio. No era el acto físico, sino era la intención. Eso lo encontramos en Mateo 15, 19, que lo leíamos anteriormente. Y el Señor dice acá, hablando de lo que contamina al hombre y lo hace inmundo realmente. Dice el versículo 19 del capítulo 15 de Mateo, se lo leo. Porque del corazón salen. ¿Qué sale del corazón? De la mente, de la voluntad. Salen los malos pensamientos. Eso es dentro de ti, no fuera de ti. No es que tu mano tiene un problema, que tu cuerpo tiene un problema, que es el que produce ello, hermanos. No. Porque del corazón salen los malos pensamientos. En primer lugar allí. Todo pecado cometido, hermanos, ha sido maquinado. Todo pecado cometido ha pasado por la mente de cada persona. Por eso es el primer paso el que lleva a la acción. Porque del corazón salen los malos pensamientos. La maquinación mala, perversa, que por ende lleva a ¿qué? Los homicidios. Ya hemos considerado el verdadero homicida. No es el que solamente le quita la vida a una persona literalmente, sino el que desea matarle, piensa matarle, le odia, le insulta. De ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos, en pocas palabras, lo que Cristo está diciendo acá es que primero se peca adentro. Primero se peca adentro, primero se mata adentro, primero se adultera adentro, en su corazón. Antes de que haya una acción, que es en este caso de quitar la vida a una persona literalmente, o antes de cometer adulterio, de una manera literal, física ya, se ha pecado, se ha matado, se ha adulterado adentro del corazón. Y nuevamente les leo el versículo. Pero yo os digo, cualquiera que mira, la palabra ahí mira, cualquier persona que mira, la palabra mirar ahí tiene que ver con observar, examinar. En este caso, examinar a una mujer, ver a una mujer, a cualquier mujer. La palabra uno ahí, una mujer. Por ende está refiriendo a una persona que no es la esposa, no es su esposa. Cualquier mujer que no sea su esposa, mira, la examina para, acuérdense que la palabra para indica propósito, para codiciarla. Palabra codiciar tiene que ver con anhelar, desearla, poner el corazón en ella, tener un deseo maligno. Tiene que ver con los deseos, tiene que ver con los deseos. Eso, hermanos, es interno, corazón. La palabra codicia tiene que ver con un deseo ardiente por cosas que no tenemos, pero que quisiéramos tener. En este caso, una mujer. No es nuestra, sin embargo, queremos tenerla. Hay una versión que traduce este versículo, nos da una luz más a este pasaje. Y dice de la siguiente manera: pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Ya es considerado adulterio. Ahora, hermanos, quizás usted dirá, pero es solamente el hombre. Por implicación, esto aplica a hombre y mujer. Recordemos que los 10 mandamientos fueron dados a todos. No solamente a los hombres, ¿verdad? No solamente los hombres no deben hurtar, no deben matar. Por ende, todos. Todos. Sin excepción. En 1 Corintios, el apóstol hablando, el Señor por medio del apóstol Pablo enfatiza que el hombre debe tener su propia esposa y la esposa debe tener su propio esposo. Se enfatiza las dos cosas. Por ende, esto aplica al hombre y a la mujer. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que con el solo hecho de ver a una mujer, con la intención y propósito de desearla sexualmente para sí, ya es adúltero de corazón. No necesita tener una relación sexual con ella, como tal, para ser adúltero. Como también no se necesita matar y quitarle la vida literalmente a la persona para convertirse en homicida. El adúltero no es solo el que tiene una relación sexual con alguien comprometido. El adúltero es el que codicia a una mujer, y por implicación, una mujer que codicia a un hombre. Lo desea para sí. Lo desea para sí. Tiene deseos pecaminosos, sexuales. Esto, hermanos, es adulterio. Este es el verdadero adúltero. Por ende, hermanos, el que ha llegado a la práctica es ejecutar lo que ya ha sido planeado. Pero esa planeación allí, esa maquinación aquí adentro, ya es considerada delante de Dios un pecado. Un pecado. He aquí la magnitud, hermanos, del pecado declarada por Cristo e ignorada por estos escribas y fariseos. Esos escribas y fariseos ignoraban la magnitud de su pecado y pensaban, hermanos, que eran fieles en el matrimonio realmente, que no eran adúlteros, debido a que nunca habían tenido una relación sexual con una mujer a no ser su esposa. Eso lo vemos en Lucas 18, versículo 9. Vayan conmigo allí. Lucas 18,
versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Encontramos aquí la parábola del fariseo y el publicano. Se nos habla acerca de la conducta, hermanos, de uno de esos personajes que recuerdan que es de lo que estamos considerando, en este caso, los fariseos. Versículo número 9 de Lucas, capítulo 18, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Por ende, esto, hermanos, apunta a los escribas y fariseos. Ellos se consideraban a sí mismos como justos, como santos. Recuerdan que tenían una apariencia de piedad. Eran considerados los maestros, los más sabios. Entonces a estos que menospreciaban a los otros, digo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Aparentemente una oposición. Fariseo considerado como algo muy piadoso, muy santo. Publicano considerado como alguien perverso, corrupto por ende. Y era verdad. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Ve lo que dice? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, soy único. No soy, ¿qué? Ladrón. No soy como los otros hombres ladrones, injustos. ¿Y qué más? Adúlteros. No soy adúltero como los otros hombres. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy 10% de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Versículo número 14. Os digo, eso es muy importante, que este publicano, este que dice: sé propicio a mí, pecador, descendió a su casa, ¿qué dice ahí? Justificado. Podemos hablar allí del perdón, declarado recto, perdonado, recibió misericordia de parte de Dios, pero dice al final: antes que el otro. Este versículo nos permite ver, hermanos, por ende, que esto que decía el fariseo era falso, no era verdad. Que todo lo que este fariseo dijo en la oración, ¿qué dijo? Que no era ladrón, que no era injusto, que no era adúltero, como este publicano, no pasaba más que algo falso. Debido a que no hay rectitud en él. El pecado es un pecador. Solo que hay dos pecadores, solo que hay uno que reconoce que es un pecador. Que puede ver la magnitud de su pecado y puede exclamar a Dios: misericordia, perdóname, soy un pecador, soy un adúltero, soy un injusto, soy un ladrón. Lo soy. Es que el otro no está reconociendo, no está dándose cuenta de lo que realmente es. Lo que Cristo está haciendo acá es desmantelando, mostrando todo lo que hay realmente en el hombre, en el corazón del hombre, mostrando el problema realmente del hombre que está dentro del corazón. Por ende, esto es algo que hemos visto a lo largo de las Escrituras. Génesis, después de Dios aún de enviar el diluvio, sigue diciendo que el problema está en el corazón del hombre. Desde el nacimiento su deseo es el mal. Todo el signo del pensamiento del corazón del hombre de continuamente el mal está allí, hermanos. Esto puede ser ignorado por los escribas y fariseos. Eran pecadores, realmente pecadores, depravados, adúlteros, pero pensaban que no eran adúlteros. Por ende eran codiciosos, corazón adúltero de corazón, solo que lo ignoraban. La pregunta es que si el codiciar a una mujer era un pecado nuevo o ya había sido declarado anteriormente como un pecado. Y por ende, hermano, ya había sido revelado. Eso lo encontramos ahí en el mandamiento número 10, precisamente de la ley moral. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entre ellos está el codiciar a la mujer como pecado.
La codicia ya había sido establecida en el mandamiento número 10 como un pecado. Los escribas consideraban la codicia como algo que no los hacía adúlteros de corazón. La codicia es algo interno, algo que está dentro. No es algo externo, pero por ende lleva a la práctica. Lleva a la práctica. No lo consideraban como algo malo, pecaminoso. No lo consideraban como algo que los hacía inmundo delante de Dios ya, culpables de quebrantar el mandamiento número 7. Pero lo que Cristo está mostrándoles acá. Son adúlteros. Son adúlteros. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La codicia es pecado. La codicia nos hace adúlteros. Podemos también aplicar esto: la codicia nos hace ladrones. Y así sucesivamente. La codicia es el primer paso antes de la acción. Por ende, la codicia, como les decía, es un deseo interno del corazón por algo que no tenemos, que alguien tiene pero que nosotros no tenemos, lo queremos para nosotros. Y en este caso es visto como un acto pecaminoso. Quiero mostrarles una ilustración acerca de este punto, y yo sé que todos lo conocemos. Lo encontramos en 2 de Samuel 11, 2 al 4. Y vamos a mirar cómo es que la codicia realmente es el primer paso al adulterio. Y por eso es que es un pecado ya la codicia. El deseo en este caso, el desear una mujer, nos hace adúlteros de corazón. Yo sé que hemos estado familiarizados allí. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. David cayó en adulterio. Vemos la secuencia de cómo cayó en adulterio. Es decir, la palabra del Señor. Entonces, David en la guerra, no fue a la guerra, se quedó en su casa. Versículo 4. Sucedió un día, al caer la tarde, 2 de Samuel 11, versículo 2. Sucedió que un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David se levanta de su lecho, cae la tarde, ¿y qué sucede, hermanos? Se pasea por el terrado de la casa real, ¿y qué sucedió? Y vio. Y vio, la palabra misma ahí, mira a una mujer, mira, y vio a qué? Y vio desde el terrado a una mujer. Las mismas palabras de Cristo repite, ¿verdad? Una mujer. Por ende, esto implica que no es su esposa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pudo distinguir, ver tal cosa. Y vean los verbos que encontramos ahí, los verbos, las acciones. Lo primero es que él ve. Segundo, envió David a preguntar por ella, a preguntar por aquella mujer. Allí vemos una acción, la acción es enviar. Ve, envía, acción. Por ende, hermanos, podemos deducir que había codicia ya. Lleva acciones. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Es casada, es comprometida. Por ende, hermanos, podemos decir que hasta aquí, versículo a continuación, envió David mensajeros y la tomó. Hasta que David ya había adulterado. Antes, hermanos, como tal, de David enviar a averiguar por ella, preguntar por ella, y antes de tomarla para sí, ya había adulterado. Ya había cometido adulterio en el corazón. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Encontramos, hermanos, la secuencia aquí de la caída. Vea, la primera parte es que él vio. Nuevamente se repite la palabra envió, la tomó, durmió con ella. Empieza precisamente con lo que Cristo está diciendo aquí en Mateo 5, miró, vio. Eso es codiciar.
Y por ende, como pueden ver ustedes, la secuencia: desear, enviar, tomar, tener. La práctica. Esta secuencia y cómo la codicia lleva a la acción pecaminosa la encontramos también en el pecado de Acán, que cuando Acán peca contra Dios, tomando uno de los tesoros que estaban en Jericó, que estaban llamados anatema, no podía nadie tomarlos. Dice Josué 7:20, Acán pecó porque él tomó de aquellos despojos que no debía haber tomado, están prohibidos. Y vean la secuencia como él peca, y quiero darles el versículo, Josué 7:20, ya Acán es confrontado, está confesando cómo es que él pecó y cómo es que él terminó tomando los objetos prohibidos de Jericó. Y vean lo que dice Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y él dice cómo es que él llegó a coger los despojos prohibido de Jericó. ¿Cómo es que él cayó de esa manera? Y es lo que dice el versículo: pues vi, lo primero que se nos nombra acá es yo vi, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y agradable, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual ¿qué? Vi, lo cual codicié, deseé para mí, que fuera mío. ¿Y qué más dice a continuación? Lo cual codicié y tomé. Llevó a que él tomara para sí. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí vemos la secuencia: vi, codicié, tomé, escondí. ¿Dónde se inició? Ver, por ende allí está la codicia, que es por ende lo que es el corazón, las intenciones, el deseo, que movió por ende a la voluntad, a las acciones, y terminó quebrantando el mandamiento de Dios que dijo: nadie debe tomar ningún objeto del pueblo de Jericó, están bajo maldición. Esto, algo similar, lo encontramos también en Génesis 3:6, en el pecado de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, la palabra ahí codiciable tiene que ver con digno de ser codiciado. Merece que lo desee. Digno, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Vemos ahí la secuencia: vio, fue agradable, codició, lo deseó, lo tomó y comió. Vemos la codicia involucrada, y por ende es lo que ha llevado a la acción, a la práctica, hermanos. Pero lo que Cristo está diciendo es: esto que sucede en el corazón adentro es pecado, adulterio. Así que, hermanos, en conclusión, este era el asunto en el cual fallaban los escribas y fariseos al no prestar atención al corazón. A no prestar atención al corazón. Había ira en ellos y ya eran homicidas hacia su prójimo. Había codicia en ellos y eran adúlteros. No prestaban atención al corazón, que es donde sale lo que contamina al hombre, donde se fabrica el pecado. El origen del mal era ignorado, no porque no era una revelación, había revelación. Había revelación declarada. ¿De dónde es que está el problema del hombre? ¿De dónde está el problema? No está afuera de sí, está dentro de sí. Es el pecado. Es un corazón corrompido, es la voluntad corrompida, la mente corrompida, que por ende Dios prometió de antemano, aún en el nuevo pacto, que Él iba a cambiar el corazón. Esto lo lleva Dios a cabo en la regeneración. Purifica, cambia la mente. Al ser la codicia a una mujer adulterio,
al ser la codicia a una mujer adulterio, esto dejó, hermanos, a los oyentes y a los maestros en un estado grande de pecado. Al Cristo declarar esta realidad, hermanos, por ende dejó a todos aquellos conscientes de que eran pecadores, eran injustos. Eran injustos realmente, como lo consideramos en el capítulo 5 de Mateo, que lo leíamos, versículo número 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa declaración que Cristo, hermanos, hace acerca de quién es el verdadero adúltero, que es el codicioso, el que desea a la mujer su prójimo, dejó a todos en un estado de pecado. Aquellos que pensaban que no eran adúlteros podían decir: soy adúltero. Hermanos, y este es uno de los propósitos de la ley de Dios. Ese es uno de los propósitos de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer propósito de la ley de Dios? Es convencernos de que somos pecadores. Es convencernos de que somos pecadores y que merecemos el justo juicio de Dios. Y llevarnos a Cristo como la única esperanza para ser salvos. Ese es el propósito de la ley, al fin de cuentas. Mostrarnos cuán pecadores somos. Mostrarnos cuánta ira de Dios merecemos. Porque hemos quebrantado su ley. La hemos quebrantado de adentro para afuera. Y llevarnos a Cristo, como dice Gálatas 3:24. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a confiar en Jesucristo a fin de que seamos justificados por Él. Ese es uno de los propósitos de la ley. Un segundo propósito de la ley es mostrarnos el modelo de santidad al cual Dios quiere llevarnos en la santificación, ya que refleja el carácter santo de Dios. Y realmente eso es lo que Cristo está haciendo allí, mostrando la magnitud del pecado. Diciéndoles: ustedes que piensan que no son homicidas, son homicidas. Ustedes que piensan que no son adúlteros, son adúlteros. Están en problemas con Dios. Necesitan ser justificados, necesitan ser rectos, no lo son. Y ya hemos visto cómo puede realmente el hombre llegar a tal cosa, a ser justo. Quiero terminar con unas aplicaciones, tanto a hombre y a la mujer. Una aplicación primera es que debemos honrar a Dios al ser fieles en el matrimonio. Debemos honrar a Dios al ser fieles en el matrimonio, al Dios decir: no cometerás adulterio. En Hebreos 13:4, como ya lo leíamos, dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por ende, esto implica actos sexuales. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí están las dos palabras: fornicación y adulterio. Fornicación, toda relación sexual fuera del matrimonio, o sin considerar el matrimonio, sin tomarlo. Y a los adúlteros, que por ende ya tienen que ver con la infracción del pacto matrimonial. A esto los juzgará Dios, y el llamado es que sea honroso sea en todos el matrimonio, de gran estima sea para todos ustedes, hermanos en Cristo, el matrimonio. Den el valor que merece el matrimonio. Hablen del matrimonio de una manera honrada, porque debe ser honroso para usted y para mí. Cualquier acto, hermanos, sexual fuera del matrimonio bíblico es pecado. Cualquier acto es pecado. Así que debemos honrar a Dios, a ser fieles en el matrimonio. En segundo lugar, debemos como esposos, en este caso también esposas, tener contentamiento con la esposa o el esposo que Dios nos ha dado. Porque esto, hermanos, es el antídoto para evitar la codicia. Es el antídoto para evitar la codicia, que es la que nos hace adúlteros. La codicia se ha debido, hermanos, a que no tenemos contentamiento con lo que tenemos. No tenemos contentamiento con lo que tenemos. De modo que el antídoto para la codicia es estar contentos, satisfechos con lo que tenemos. Ya lo leíamos en Hebreos también, hablando allí el Señor de que
no haya avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cuál es el antídoto para la avaricia? Pues estar contentos. La palabra avaricia se relaciona con la palabra codicia. Contentos con lo que Dios nos ha dado, con la esposa que Dios nos ha dado, satisfechos con ello, agradecidos con ello. Este principio lo encontramos en Proverbios 5, versículo 15 al 20, que por ende se está refiriendo a la relación, a la intimidad aún, al contentamiento del esposo con la esposa. Dice así, Proverbios 5, versículo 15, bebe del agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, lo que es tuyo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. Alégrate con la mujer de tu juventud. Gózate con ella. Vea lo que es tuyo, de lo que es de tu misma cisterna, lo que es de tu propio pozo, lo que te pertenece a ti, lo que te ha sido dado por Dios. ¿Es caso la mujer? Esposa. Jamás de lo que perteneces a ella a otra persona fuera de ella. A la extraña. La palabra y alégrate con la mujer, la palabra y alegrarse tiene que ver con tener contentamiento, estar contento, estar gozoso, regocijarse. Eso es lo opuesto, hermanos, a la codicia. La codicia se da debido a que no hay contentamiento en nosotros. No estamos contentos con lo que tenemos. Y por eso se desea aquello que no se tiene, que otros poseen, que otros tienen. En este caso una mujer. No estamos satisfechos con la esposa que Dios nos ha dado y por ende estamos mirando a otras, deseándola. Y eso es adulterio. Así que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, con la esposa que Dios, o en este caso el esposo que Dios te ha dado. Alégrate. Una tercera aplicación, debemos amar a nuestro prójimo. Romanos 3, 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un mandamiento que obedecer, hermanos, que tiene que ver con amar a nuestro prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, jamás vas a adulterar, jamás vas a codiciar lo que es de tu prójimo. Si queremos amar a nuestro prójimo. Hay fuertes amonestaciones de no codiciar, como hablando de Israel, codiciaron y fueron traspasados de muchos males. Ustedes pueden ver en Éxodo la codicia del pueblo. Queremos carne, queremos lo que viene de Egipto. No estamos conformes con este maná que se nos ha llegado del cielo, nada más y nada menos. Estamos hastiados. Queremos las carnes que comíamos en Egipto, los sacos. Codicia. No hay contentamiento. Y el Señor le dio por ende multitud de carne, codornices. Pero cuando su carne estaba en sus dientes, les envió juicio y murió mucho pueblo. Y sepultaron allí al pueblo codicioso. Debemos examinarnos, hermanos, porque esta es una de las características de los falsos maestros, incrédulos. Dice 2 de Pedro 2:14, se lo leo, hablando de los falsos maestros y profetas. Pedro dice que ellos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Otra versión lo traduce así: no pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, se usan a las almas débiles, son expertos en avaricia, son gente maldita. Otra traducción lo traduce así: estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella, nunca se cansan de pecar,
Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para perseguir lo que desean. Pero Dios los castigará, y de eso no hay duda. No pueden mirar a una mujer sin desearla. Esa es la actitud, lo que Pedro está diciendo acá de los falsos maestros y profetas, que por ende son crédulos, no creyentes, hermanos. Esa es la actitud, el estilo de vida de un no cristiano. Es por eso que si te identificas con esto de una manera constante, tu estilo de vida, es probable que aún no eres cristiano, no eres salvo, estás en delitos y pecados, estás lejos del reino de Cristo, del Salvador. Necesitas ser salvo, confesar su pecado, confiar en Cristo, porque está lejos de Él. Por ende, esto nos debe llevar a tomar medidas también. Debemos evitar todo tipo de literatura, películas, programas de televisión que exciten pensamientos de deseos lujuriosos, pecaminosos. Hay varias maneras de mirar a una mujer, no solamente de manera literal, física. Tenemos hoy en día las redes sociales, tenemos hoy en día expuestos a mucha tecnología y fácilmente podemos codiciar, desear y dejarnos llevar por ello, y pecar y llegar a ser adúlteros. Esto lo veremos más a fondo en la próxima enseñanza, la aplicación que Cristo hace acerca del adulterio. ¿Cómo debemos nosotros actuar en base a que aún la codicia, aún el deseo por tener a una mujer ya nos hace adúlteros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Por ende, hermanos, son medidas drásticas a tomar. Así que, hermanos, que Dios nos permita poder ser fieles en el matrimonio, contentos con lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y los que no son casados, por ende, hermanos, esto debe apuntar al matrimonio, debe ser honroso para ellos el matrimonio. Toda conducta sexual fuera del matrimonio es pecado contra Dios. Así que los que no son casados deben desear y quieren tener un hogar, deben desear el matrimonio y todo lo demás en el contexto del matrimonio. Todo fuera de ello es perversidad, es pecado. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos evitar y examinarnos aún también si estamos en la fe, si hemos sido salvos o no. Tomar medidas, evitar todo aquello, hermanos, que nos sea ocasión de caer. Oremos. Padre, te damos gracias por haber dado esta oportunidad de estar acá. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por exponernos, amado Jesús, por abrir tu palabra, por revelar aquello que era ignorado por aquellos, para que no sea más ignorado por nosotros. Señor, permita que podamos examinarnos en esta mañana y podamos ver lo que hay en nosotros. Perdónanos las veces que hemos pecado en este sentido. Perdónanos las veces que hemos mirado con codicia y hemos pecado siendo adúlteros, que hemos sido infieles a nuestra esposa o la esposa a sus esposos en esta manera. Permítanos saber que esto es adulterio. Señor, ayúdanos. Sabemos que nos salva a través de Jesucristo, para que no sea este nuestro estilo de vida ahora, y que la culpa que merecemos por haber pecado contra ti ya no sea cobrada en nosotros y ya no seamos castigados por nuestro pecado, sino que por medio de la obra de Cristo nuestro pecado se ha puesto en Él y no haya condenación para nosotros. Pero por ende, Señor, aún luchamos con este cuerpo de muerte, aún estamos en un mundo caído también, y deseamos mucho poder ser fieles a ti, ser fieles en el matrimonio que tú has establecido. Oh Señor, guárdanos de toda codicia, permítanos tener contentamiento, permítanos tomar medidas, Señor, para agradarte a ti. Y aquellos que su estilo de vida es este, ha sido este su estilo de vida siempre, será una evidencia de que aún necesitan ser salvos. Permita que ellos puedan ver su estado de pecado y puedan venir al único que les puede perdonar y salvar, a tu Hijo Jesucristo, Padre.
puedan venir como el publicano golpeándose en el pecho y diciendo: sé propicio a mi pecador, y puedan irse para su casa justificados, declarados sin culpa. Oh Señor, solo en ti está el perdón, solo en tu obra, amado Cristo. Solo nos queda aferrarnos a ti, a confiar en ti, porque solo en ti somos salvos y perdonados. Guárdanos, bendíganos en esta semana y permítanos que podamos profundizar y analizar esta verdad que nos ha dado en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.